resultados o demostraciones de una auténtica relación con Jesucristo en este mes en el que estamos recordando que el Señor Jesucristo vino al mundo y acerca de la relación que debemos tener con el Señor. Vamos a ver el pasaje que se conoce como la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted había escuchado esa palabra alguna vez? Algunos tal vez sí. La kenosis de nuestro Señor Jesucristo está basada en Filipenses capítulo 2 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 18. Quiero leérselos en la versión Biblia al día y he titulado el sermón en esta ocasión resultados o demostraciones de una auténtica relación con Cristo. Estamos hablando de Cristo, de su venida, de la relación que tenemos con el Señor en este mes que estamos celebrando su nacimiento. Ya sabemos que no hay una fecha determinada, de hecho en diciembre sería como la fecha más equivocada para celebrar el nacimiento del Señor, pero así ha quedado en la historia y lo importante no es tanto la fecha como el hecho de que el Señor Jesucristo vino al mundo, y más importante aún es la misión por la cual vino, y Él vino a salvar a los pecadores y tener una relación con nosotros como seres humanos, nosotros como los hijos de Dios, siempre que nosotros hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo. Resultados o demostraciones de una auténtica relación con Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen una relación con Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes ya iniciaron una relación con Cristo? Levante su mano, que usted diga: Cristo es mi compañero, Cristo es mi Señor, yo le sigo, yo le sirvo. Muy bien. Y si tu mano no se levantó o tu mano se levantó, pero no tienes una relación realmente con Jesucristo, quiero invitarte a que la tengas. Una relación personal con el Señor, una relación verdadera con el Señor. De ahí radica nuestro futuro y nuestra permanencia en la eternidad con el Señor. Algunos seres humanos van a pasar por este mundo, pero no van a tener un encuentro verdadero con el Señor y por lo tanto van a quedar en la condenación eterna, porque Cristo es el único camino, Cristo es el único que puede salvarnos. Así que estamos aquí en la tierra, Dios nos puso para tener una relación con el Señor, y es muy triste que hay muchas personas que no están teniendo una relación con el Señor, están perdidos en sus pecados, están extraviados en sus propias vidas y no tienen una relación con Cristo. Ahora, si tú dices que tienes una relación con Cristo, hay que demostrarlo. Hay algunas demostraciones o hay algunos resultados que nos va marcando la Escritura para verificar si nosotros verdaderamente tenemos una relación con Cristo o solamente somos parte de una religión, o nos hemos engañado pensando que somos y no somos. Esta es una reflexión que a mí me preocupa mucho en términos de la iglesia, porque tú podrías estar aquí sentado y a lo mejor terminar en el infierno, porque a lo mejor estás engañado y no estás creyendo en el Cristo verdadero, no estás creyendo en el Dios verdadero. Y algunos de ustedes tal vez vivan una doble vida, no lo sé, porque cuando se vive una doble vida, la gente que la vive pues es bastante astuta para presentarnos la vida por la imagen o por las apariencias da la idea de que todo está bien. Tal vez tú tengas una doble vida y presentes una vida donde todo es aceptable, donde estás bien con tu familia, donde no dices malas palabras, donde eres alguien bien comportado, pero quizá tienes otra vida en donde realmente esa es tu vida y no está Cristo reinando en tu corazón, y entonces por eso no tienes los resultados o las demostraciones que la Biblia enseña acerca de tener una verdadera, una auténtica relación con el Señor. Sabes que deberías estar comprobando, deberías estar bien convencido de que tienes una relación auténtica con el Señor. Hay personas que hace 20 años conocieron del Señor, hay personas que hace 20 años conocieron del Evangelio, fueron a una iglesia, hay personas que a lo mejor hasta se pudieron haber bautizado, hay personas que a lo mejor pudieron haber hasta servido en la iglesia,
y no necesariamente tener una relación con Cristo, no necesariamente conocer como se debe al Señor Jesucristo. Entonces viven engañadas, y en aquel día, allá donde dice Mateo 7:21, en aquel día algunos dirán: Señor, Señor, pero estarán siendo echados fuera de la presencia del Señor, porque no es solamente el que conoce el nombre del Señor, es aquel que vive las cosas que el Señor marca en su palabra. No podemos menospreciar su palabra, tenemos que unirnos a su palabra, obedecer su palabra, vivir su palabra. Entonces, miren, en este pasaje, abra su Biblia por favor en Filipenses 2 del 1 al 18, y yo quiero darles el bosquejo para que tengan en mente la idea que yo les voy a predicar. El versículo 1 realmente es nuestra introducción, porque habla de la relación que tenemos con Cristo. Voy a explicarlo ahora en unos minutos, pero luego tengo dos puntos para comentarles a ustedes. El primero es el primer resultado, y el primer resultado de tener una relación auténtica es la unidad. Es una demostración. Si tú realmente estás unido a Cristo, vas a experimentar la unidad con los de adentro, la unidad con los de adentro, con la iglesia, con los demás hijos de Dios, con aquellos que son familia del Señor. Y eso lo encontramos en el versículo 2. La unidad es una demostración. El pasaje en forma lógica nos va diciendo en qué nosotros cómo nosotros podemos ir demostrando, ir reconociendo si tenemos una relación con el Señor y sus demostraciones. La primera demostración que yo veo está en el versículo 2 y es la unidad. Y la segunda la voy a enfatizar en el versículo 15, que es tener una vida intachable y pura. Si tú realmente tienes una relación con Cristo, vas a experimentar la vida intachable y pura. Y la conclusión la veremos entonces en los últimos dos versículos, que habla acerca de la satisfacción de la obra, cuando vemos que la obra de Dios se está realizando. Entonces, no sé si entiendan el mensaje en esta hora. ¿Cuál es el propósito de predicarles en esta hora? De decirles: oye, si tú tienes una relación con Cristo, deberías de experimentar las demostraciones. Demuéstralo o experimenta los resultados de esa relación con Jesucristo. Si no, a lo mejor no estás realmente unido a Cristo, estás engañado de tener una relación con Jesucristo. Vamos al primer versículo. Dice: por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo. Yo se lo estoy leyendo en la Biblia al día. Si usted está con la versión 60, tal vez quisiera usted leer o escuchar lo que yo estoy diciendo en esta versión, que es lo mismo pero con otro lenguaje, con otras palabras. Dice: por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Fíjate lo que está diciendo aquí. Está diciendo: si sientes este estímulo de tu unión con Cristo, un día tú te uniste a Cristo. ¿Cómo es que la gente se une a Cristo? Bueno, ¿sabes qué? Empieza cuando te humillas y vienes delante del Señor y le pides perdón por tus pecados. Reconoces tu condición de pecador y le dices: Señor, no puedo más, necesito que me salves, necesito que me des vida eterna, necesito que vengas a vivir a mi corazón, que vengas aquí, te sientes en el trono de mi voluntad y seas el Señor de mi vida. Y ahí empieza ese vínculo, empieza esa unión con Cristo. Tú te vuelves su discípulo, Él se vuelve tu maestro, tú eres su siervo y Él es tu Señor. Y somos amigos y vivimos y convivimos todos los días. Todos los días hablo con Dios y todos los días Él me habla a través de su palabra, y tenemos una unión con Cristo. Y ese amor y esa relación nos consuela y tenemos ese sentimiento con el Señor. Por eso dice: si ustedes, hermanos, dice el apóstol Pablo, le está hablando aquí a los que vivían en Filipos, y les dice: ustedes que son la iglesia, si ustedes realmente tienen ese vínculo con Cristo, si ustedes están sintiendo ese amor,
Si ustedes tienen, fíjate, va más allá y dice, si ustedes tienen ese compañerismo con el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios, el cristiano debe tener ese compañerismo, ese caminar, esa amistad con el Espíritu de Dios. Debemos estar orando y entregando nuestro corazón todo el tiempo, hermanos, todos los días. Ese compañerismo, perdón, con el Señor, orando, hablando con Él. Cuando tú estás en la vida misma, en la vida cotidiana, hablando con el Señor de tus cosas, de las cosas que te preocupan, de los retos que tienes, de las cosas que te hacen enojar, de las cosas que te inconforman, de tus tristezas, de tus frustraciones o de tus anhelos, de tus sueños, de tus alegrías. Casi cuando estamos alegres no hablamos con el Señor, se nos olvida por la alegría y la euforia. Pero también hay quienes en la alegría hablan con Dios y le agradecen y tienen ese compañerismo en espíritu, ese compañerismo con el Espíritu de Dios. O tal vez tú no tengas ningún compañerismo con Cristo, no hables con el Señor para nada, solamente hablas contigo mismo cada día en tu pensamiento, pero no te diriges a hablar con el Señor. Y entonces eso ya de entrada nos está diciendo que tú no tienes una relación con Cristo, tienes una religión tal vez pasaste de ser un católico a ser un evangélico, sentado en una iglesia evangélica, pero no tienes una relación con el Señor, no hablas con Él, no lees su palabra, no estás dispuesto a obedecer su voluntad. Entonces quizá lo que tengas es una religión solamente, pero no tienes un compañerismo, una relación con el Señor. Dice, pero si ustedes tienen ese afecto entrañable, ese deseo entrañable entre los creyentes, si tú amas realmente al pueblo de Dios y sientes ese afecto entrañable por Cristo, es lo más glorioso para ti el Señor, es lo más amado para ti. Ni tus hijos, ni tu coche, ni tu trabajo se compara al amor que tienes para el Señor. Si tú tienes ese afecto entrañable por el Señor, entonces dice el versículo 2, dice el apóstol, entonces llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en un alma y en un pensamiento. Él está aquí diciendo que uno de los resultados de tener este vínculo con Cristo es la unidad. Debemos experimentar la unidad en nuestra iglesia, la unidad en nuestra familia, la unidad con nuestra pareja. Una persona que tiene a Cristo en su corazón y está reinando va a experimentar mediante esa relación la unidad, no la división, no el conflicto, no la contienda, sino la unidad. Va a buscar la unidad. Si Cristo reina en tu corazón, vas a buscar la unidad y la buena relación, para lo cual es fundamental la humildad. Para que haya una buena relación y haya unidad, hermanos, es necesaria la humildad. Vean ustedes qué dice el versículo 3. No haga nada por egoísmo o vanidad. A veces en las relaciones se hacen las cosas por egoísmo y por vanidad. La vanidad es presunción, la vanidad es algo hueco. Alguien puede estar tocando un instrumento y lo puede hacer por vanidad simplemente, no por servir con el corazón al Señor, sino por vanidad, por figurar. Alguien puede predicar y podría tener la motivación de ser visto por los demás, y entonces se convierte en un fariseo, en lugar de verdaderamente tener en el corazón el deseo de servirle al Señor con ese talento. Alguien puede traer algo para la iglesia, pero puede hacerlo por egoísmo o por vanidad. A veces tenemos reacciones por egoísmo, acciones por egoísmo, por vanidad, pero dice aquí el apóstol, no hagas nada, no hagas nada, no hagas ninguna cosa por egoísmo o por vanidad, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el trabajo.
no hagas nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Yo creo que es el concepto adecuado de la humildad, cuando tú ves a los demás como superiores a ti mismo. Y cuando tenemos ese concepto de humildad y cuando lo vivimos, es entonces que la unidad puede hacerse realidad. En una relación de pareja, por ejemplo, cuando no hay humildad, cuando hay orgullo, cuando hay vanidad, pues no puede haber unidad. Tiene que haber humildad, humildad para reconocer los errores, humildad para trabajar en sus defectos. En la iglesia es igual, no puede haber verdadera unidad entre nosotros si no hay humildad, si no nos hablamos con un tono humilde, si no vemos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. La unidad se estropea, la unidad se arruina cuando nos creemos más, cuando pensamos que tenemos más derechos que las demás personas. La unidad se arruina cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios y tomar nuestro rol con humildad. No somos superiores a los demás, ni por los títulos, ni por el dinero, ni por el trasfondo donde vengamos. Somos iguales delante del Señor, somos sus hijos. Y si queremos vivir en humildad y demostrar que tenemos una relación con Cristo, entonces debemos pensar más en la humildad y pensar en la humildad de nosotros mismos, porque a veces lo que hacemos es, bueno, yo soy humilde, pero el otro le falta humildad, el otro es orgulloso. Vemos más allá, como dice el Señor en el Evangelio, dice cómo somos tan finos para ver de aquí hasta allá en el ojo de mi hermano, la basurita que tiene, la pajita que tiene, el errorcito que tiene. Somos bien agudos para ver los errores de los demás, pero no ves la bigota que tienes ahí en tus propios ojos, no ves tus propios errorzotes, pero sí eres muy, muy fino, dice el Señor, que somos muy finos para ver los errores de los demás y siempre estamos acusando a los demás. Aquí es cuando la gente empieza a pensar que yo sé algo de su vida. ¿Sí se dan cuenta? El otro día me estaba diciendo Enoch que las primeras veces, o la primera vez, ¿verdad? Que la primera vez que que vino a la iglesia hace ya como 14 o 15 años, como 12 años, perfecto. Hace como 12 años, dice que se sentó ahí y empezó a escuchar el sermón y que le dijo a su mamá, oye, tú hablaste con el pastor antes, ¿no? Y le dijiste algo de mí, porque todo lo que está diciendo allí en el púlpito tiene que ver conmigo. O sea, que no hay otra posibilidad. Debiste haber hablado con él y él me está echando aquí las pedradas. No, hermanos, aquí es cuando la palabra de Dios realmente pega adentro y nos da a todos una zarandeada, una sacudida, porque ¿quién de nosotros no ha fallado en este asunto, por ejemplo, de la humildad y del orgullo? ¿Quién de nosotros, hermanos? Levante la mano quien ahorita diga, pastor, sí, yo no he fallado en eso de la humildad, yo soy muy humilde, yo no he cometido el pecado del orgullo. ¿Hay alguien aquí? No hay, porque si lo hubiera, pues en ese momento ha cometido el pecado, ¿no? Y ha dejado de ser humilde. Pero hermanos, realmente, imagínate un pleito en una familia, imagínate un pleito en una pareja, imagínate un pleito en el trabajo. Cuando se da el pleito, generalmente es porque ninguna de las partes hay humildad. Alguien se está ensoberbeciendo, alguien está hablando con orgullo, quizá las dos partes. Y entonces dice el apóstol, si ustedes están unidos a Cristo verdaderamente, si Cristo vive en ti como dices que vive, entonces debes experimentar la unidad, y para experimentar esa unidad no puede suceder sino con humildad de tu parte. Entonces quizá hoy tengas que pensar que debes ser más humilde. Hay algunas áreas en tu vida en las que debes ser más humilde. Hay algo en lo cual hoy debes pedirle al Señor perdón y decirle, Señor, perdóname porque no he sido humilde, he sido de cerviz dura. ¿Sabes cuál es la cerviz? La parte de atrás del cuello. Generalmente se aplica más al ganado, pero así hace el Señor esa ilustración desde el Antiguo Testamento y dice,
pueblo de dura cerviz, es decir, que no doblega el cuello, que no se humilla, que no es humilde, sino que mantiene su cuello erguido, dura su cerviz, como enfrentando, teniendo una actitud altiva, arrogante, orgullosa, que enfrenta, que desafía. Y esa, por cierto, no es nunca una actitud que va a cooperar con la humildad. Por otra parte, para que haya unidad, también en el versículo 4 yo lo que puedo ver es empatía. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es importante, hermanos, para que haya la unidad, que yo me fije en las necesidades del otro. Ah, pero yo necesito esto, yo necesito el otro, yo carezco de esto, yo tengo derecho de esto, pero no estamos pensando en el otro, solamente estamos pensando en nosotros mismos. Hablé con una mujer que le hizo algo a su marido, le ofendió mucho, y le dije, ¿alguna vez pensaste que debías compensarle por esto que hiciste? Y después de 12 años que había pasado el evento, dijo ella, no, nunca lo pensé. Pues generalmente no pensamos eso. Cuando nosotros lastimamos a alguien, a veces solamente pedimos perdón y ya, y no pensamos que la otra persona fue lastimada y necesita una compensación. Hace una semana que yo estaba en Tula, platiqué con esta mujer y me dice, no lo había pensado. Le dije, ¿sabes qué? Cuando yo he platicado con las personas, le digo, me doy cuenta que somos por naturaleza como seres humanos de esta forma. Pegamos y solamente decimos, ay, discúlpame. Casi cuando voy manejando y me estoy estacionando y le pego a un coche y le abollo ahí la carrocería, casi quiero decirle, oh, discúlpame, ¿no? E irme. Algunos pegan y no se hacen responsables, pegan y se van, córrele. Ya les platiqué de aquella vez que me hice para atrás y le pegué a una camioneta y le rompí todo el faro y volteé ahora sí como Moisés cuando mató al egipcio, ¿no? O sea, volteé a todos lados, porque dice que volteó a los lados a ver si nadie lo había visto y se llevó arrastrando el cuerpo y lo enterró para que pensaran que no lo había visto nadie, ¿verdad? Así hacemos todos. Entonces pegué y yo me salí, volteé a ver si el dueño estaba, si estaba dentro del coche, no estaba. Y como vi que no había nadie, ¿qué creen que hice? No, me quedé así y me dice el albañil que estaba a un lado, dice, no está el dueño. Le digo, oye, ¿no sabes quién es el dueño? Sí, está ya metido en aquella casa. Pélese ahorita, dice, pélese para que, ¿verdad? Escápese. Le dije, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Digo, además de cristiano, soy un pastor. Bonito se va a ver que el pastor pegó, rompió, y quién sabe qué ojos por ahí me estén viendo, como a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés había tapado el cuerpo y él pensaba que nadie lo había visto? Y cuando él se puso ahí a llamarle la atención a los egipcios, salió alguien que dijo, ¿qué crees que no te vimos? Sí vimos que enterraste el cuerpo. Y se quedó él así. Entonces yo fui a la casa de aquel y le dije, oiga, ¿usted es el dueño de esa camioneta? Estaba viendo desde arriba, dice, sí. Le dije, es que un bruto tonto le pegó y acaba de romper el faro. No, no me diga. Le digo, sí, ese he sido yo, señor. Entonces le vengo a decir que cómo nos ponemos de acuerdo para pagarle eso. Dice, ¿y dónde vive? Le digo, pues ahí donde está el coche, ahí vivo yo, cuando guste. Sí, al rato te veo porque ahorita estoy ocupado. Muy bien. Pero hay personas, hermanos, que pegan y se pelan, ¿no? Y ya después ni una nota dejan, oye, contáctame a tal número para pagar. No, así hay muchas personas en el mundo, hermanos. Pero ¿saben por qué hay ese tipo de cosas? Porque somos egoístas, porque solamente pensamos en nuestro bienestar y no pensamos en los demás, mucho menos cuando hemos fallado. Si tú le has fallado a alguien, necesitas hacer frutos dignos de arrepentimiento y pagar y compensar las
procurar ser alguien que esté abonando para el bienestar de esa persona, mucho más si has fallado. Pero debemos fijarnos, mira, en el trabajo tienes compañeros y debes de fijarte, porque quieres este lugar, quieres este lugar de la maquinaria o este lugar de la computadora. En la casa queremos el mejor lugar para ver la televisión o para sentarnos y comer, cuando no estamos pensando en las necesidades de los demás. Si quieres unidad, dice el apóstol, necesitas empatía. Empatía quiere decir ponerse en los zapatos de la otra persona, lo que la otra persona sentiría, lo que la otra persona necesita. Es que necesitamos dejar de pensar en nuestras propias necesidades y pensar en el otro, porque es bien fácil, hermanos, estar casados con las necesidades nuestras. Siempre estamos pensando en lo que yo necesito y no estoy pensando en lo que la otra persona necesite. Más adelante vamos a ver en la kenosis de Cristo que verdaderamente Él consideró no sus propias necesidades ni su propia comodidad, sino que pensó en los intereses de los otros. Por eso aquí el apóstol Pablo nos lo pone de ejemplo. Y es la tercera cosa para la unidad, la unidad nace de imitar a Cristo en su humildad y su obediencia. Y aquí viene la kenosis, que está del versículo 5 al versículo 11. Dice: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la de Cristo Jesús? Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la kenosis. En griego quiere decir como si fuera un vaciamiento, como si Él se hubiera vaciado, pero realmente la idea más exacta no es vaciarse, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. Más bien Él se autolimitó, Él se despojó de esos atributos, o más bien se autolimitó. Él podía usar toda su fuerza, todo su poder, toda su potencia para bajarse de la cruz. Él podía usar todo su poder para ser un superhombre aquí en la tierra, pero Él se autolimitó. Dice que se hizo semejante a los hombres y llegó hasta la muerte de cruz, tomando la forma de un siervo, tomando la naturaleza de un siervo cuando su naturaleza era de Dios. Imagínate que te dijeran a ti: vas a ser Dios por un día. Todo lo sabes, todo lo puedes, no hay nada difícil para ti. ¿Qué harías si fueras Dios por un día? Que tú dijeras, tienes el poder, te dijeran, vas a tener el poder de hacer todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees, todo lo que te venga a la mente y a tu corazón, lo puedes hacer. ¿Qué harías si fueras Dios? Tienes 24 horas, ya tienes 3 minutos menos. Si fueras Dios, ¿qué harías? Y ya van 23 horas, ya te queda 1 hora de ser Dios. Y se cumplieron las 24 horas. Otra vez vuelves a ser un ser humano. ¿Quién sabe qué tanto harías en un día si fueras Dios? Pero estoy seguro que cuando ya te faltaran unos 5 minutos para dejar de ser Dios, y dices, ay, otro ratito, quiero más. ¿Quién podría desechar la idea de ser Dios? Bueno, Cristo dice que no se aferró a eso. Teniendo la naturaleza de Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente, dice, se rebajó voluntariamente a ser como uno de nosotros.
Es como si nosotros dijéramos, hoy ya no voy a ser humano, hoy voy a ser hormiga. La hormiga está limitada. Nosotros tenemos muchos más atributos que una hormiga. Y ahora eres reducido a una hormiga. Bueno, y al manifestarse como hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Una de las cosas que vemos aquí de Cristo es, se humilló y fue obediente. Y dice el apóstol que así debemos imitarlo para que haya unidad. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces él nos dijo, bueno, hasta aquí soy obediente, hasta aquí me conviene obedecer, como tú y yo hacemos a veces. Tú y yo hacemos eso. Soy obediente en esto, pero en esto otro que no me agrada tanto, aquí no, Señor. Y a veces hasta podemos presumirle al Señor y decirle, Señor, pero yo soy obediente en esto y en esto y en esto y en esto más. Y Él le podría decir, sí, pero en esto y esto otro no has querido ser obediente conmigo. Básicamente tú seleccionas en lo que debes, en lo que puedes y debes ser obediente. Yo te doy mi palabra y te digo que mi palabra está toda, y te he dicho claramente. Es más, usted ahorita podría recordar algunas 2 o 3 cosas en que Dios le ha dicho claramente a su vida que debe de ser obediente, y usted no ha querido hacerlo. Tal vez usted pueda traer a la mente algunas cosas que Dios le dice en esta época de su vida, le dice, deja de hacerlo, y no lo ha dejado de hacer. O tal vez hay algunas cosas en su vida que Dios le dice, haz esto, obedéceme haciendo esto, y usted no lo ha hecho. Hay cosas que usted y yo sabemos que son muy sencillas de hacer y no lo hacemos porque somos desobedientes. Elegimos qué obedecer y elegimos qué no obedecer. ¿No le parece que eso es ventajoso y habla mal de nosotros delante de Dios? ¿No le parece que estamos mal delante de Dios cuando nosotros decimos, en esto sí te obedezco y en esto que sé que sí debo obedecerte, pero como que no me conviene, no me gusta, aquí no te voy a obedecer, Señor? Otra vez, hermanos, no estoy hablando de nadie en particular, les hablo a todos ustedes y a mí mismo también, porque esta es una naturaleza normal en nosotros, pero sí debemos reflexionar. Y qué maravilloso sería que hoy dijeras delante del Señor, Señor, honestamente, en esto no te he querido obedecer, pero el día de hoy me arrepiento y hoy voy a doblegar mi cerviz, voy a humillarme como lo hizo el Señor Jesucristo y te voy a obedecer. Porque Cristo pudo haber dicho, mira, Señor, venir y hacerme hombre está bien, ser un carpintero está bien, que me critiquen los fariseos está bien, pero ya morir desnudo en la cruz, como que sí te estás pasando, ¿no, Señor? Y algunas veces nosotros podríamos decir eso. Mira, Señor, te puedo obedecer aquí, te puedo obedecer más allá, pero ya más de esto, Señor, como creo que ya estás invadiendo mi privacidad, ¿no? Ya estás como que ya estás transgrediendo la línea de mi voluntad, ¿no, Señor? De lo que me es cómodo, como que esto ya no. Pero ¿se acuerdan que hasta el Señor Jesús se pasó saliva, ¿verdad? Pasó un trago amargo cuando dijo, si se pudiera que pasara de mí esta copa, que no bebiera yo esta copa, si se pudiera, Señor, ahorrarme lo de la crucifixión, pues que pase de mí esta copa, Señor, pero hágase primero tu voluntad y no la mía. Y nos falta eso a nosotros, hermanos. Nos falta nuestra propia kenosis. Nos falta despojarnos de nosotros mismos y hacerle caso a Dios y decirle, Señor, sí te voy a obedecer, implique lo que eso implique. Para Cristo implicó la vergonzosa muerte en la cruz y Él te obedeció hasta ese punto. Y Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero obedecerte. Dice, entonces después en el versículo 9 vemos la exaltación de Cristo. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Ni Buda,
ni Mahoma, ni Confucio, ni nadie, ni hay otro nombre que se pueda comparar al de Jesucristo. Por eso estoy en desacuerdo cuando a alguien le dice Chuy, cuando a alguien le habla con falta de respeto. Él es el nombre sobre todo nombre, es Jesucristo, y ante Él se debe doblar toda rodilla, se debe doblegar todo corazón, se debe doblegar nuestra alma, se debe doblegar nuestro orgullo, porque Él es el Kyrios, Él es el dueño del universo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ante Él un día, hoy o en el futuro, toda rodilla se doblará, quieran o no, se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es mejor que nosotros ahora, que nosotros decimos que tenemos un vínculo, una relación con el Señor, doblemos nuestra rodilla, dobleguemos nuestro corazón y le entreguemos al Señor de señores nuestra vida. Hermanos, ¿qué no se lo merece? ¿Qué no ha hecho el Señor Jesucristo lo necesario para que nuestra voluntad se doblegue a Él? ¿Qué no ha ganado Él los méritos necesarios para que le entreguemos nuestra obediencia completa? Él es el Señor. Y un día de todo, en el cielo y en la tierra, toda rodilla se doblará. Me imagino ese momento, hermano, cuando un día toda rodilla se doblará, como que todos estaremos compareciendo ahí delante del Señor, de toda lengua, de toda nación, una multitud incontable. Y en ese momento, cuando el Señor se levante como una cosa automática, todos doblaremos las rodillas ante el Señor, porque toda rodilla se doblará. Todos, espirituales y terrenales, y los que hayan vivido en la tierra, como los que hayan sido espíritu, en ese momento se doblegarán, y toda lengua confesará que no hay otro Señor, no hay otro que tenga el señorío, solamente Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Así que, hermanos míos, la primera demostración de que verdaderamente estamos unidos a Cristo, de que verdaderamente somos de Cristo, es la unidad. Usted debe experimentar la unidad espiritual con la iglesia, con su familia, con su pareja, y para ello usted necesita ser humilde, para ello usted necesita tener empatía, y para eso usted necesita recordar el ejemplo de Cristo, que se humilló hasta la cruz. En segundo lugar, la segunda demostración la encuentro en el versículo 15, que dice: para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en ella brilláis como estrellas del firmamento. Implica esta demostración ser obedientes y rectos. Vean el versículo 12: así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense que aquí Pablo está hablando como un padre. Le dice: hermanos, sigan obedeciendo, sean obedientes a la voluntad de Dios. Dice: así como cuando he estado junto a ustedes, pero más todavía cuando yo no los esté viendo. Casi es como la indicación que yo le doy a mis hijos: hijos, pórtense bien, pórtense bien. Así, cuando yo no esté presente, hagan de cuenta que yo estoy presente, pórtense bien. Y más cuando no estoy presente, den un buen testimonio, un buen ejemplo. Eso es lo que yo quisiera para mis hijos, aún más en mi ausencia. Y miren cómo termina diciendo el versículo 12: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Cuántos de ustedes ya tienen salvación? Levante su mano los que ya están salvos por la fe en Jesucristo. Muy bien. Algunos pienso que no levantaron su mano porque tienen duda. Algunos tal vez piensan: Señor, pastor, ¿cómo puedo tener la seguridad de la salvación? Bueno, la Biblia nos habla de que podemos tener seguridad de salvación. Dice: todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Si tú has verdaderamente entronizado a Jesucristo en tu corazón, si Él es tu Rey, entonces tienes salvación.
yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, yo las conozco y me siguen, ellas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, dice Juan en su carta, y para que sigas creyendo en Jesucristo el Señor. Entonces, Él nos da certidumbre de salvación. Pero ¿por qué dice aquí entonces que debemos tener nuestra salvación con temor, atender nuestra salvación con temor y temblor? Debemos cuidar esa salvación, no porque la puedas perder, porque la salvación no puede perderse, solo que tú te la hayas ganado con tus propios esfuerzos y con tus propias obras, entonces la perderías con tus pecados y con tus desobediencias. Pero la salvación no puede perderse. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, porque la salvación fue en función del sacrificio de Cristo en la cruz, porque fue a través de la fe que el Señor nos dio su salvación. Es una salvación que depende de Él. Él ganó completamente la salvación. Su sangre en la cruz lavó todos los pecados, y cuando Él te ofreció salvación y te dijo, yo te doy vida eterna ahora y perdono tus pecados pasados, presentes, futuros, mi sangre es completamente eficaz, te he dado una salvación, así como a alguien le dan una herencia y le dicen, aquí está esta mansión, ahora cuídala. Cuídala con temor y temblor, porque un día voy a venir a ver en qué estado se encuentra esa mansión. Quiero las puertas que estén aceitadas, quiero los jardines bien recortados, quiero la casa limpia, quiero todo en orden. Cuídate esa salvación que ya te he dado, ese nuevo estilo de vida, ese nuevo estado en el que has entrado. Cuida de ello con temor y temblor. No te descuides, no te vuelvas un mundano, no te vuelvas al mundo, no tomes lo que el mundo te da y empieces a hacer una mezcla con esa vida, porque tienes que tomar esa salvación que te he dado y cuidarla con temor y temblor, con mucha diligencia, porque no es algo mínimo lo que te he dado algo tan valioso. Ándate con cuidadito, con temor y temblor. Hermano, cuida, como decíamos el jueves, tus conversaciones, cuida tus relaciones, cuida tus hábitos, lo que haces en secreto, y nadie te ve. Cuida de ti mismo. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Fíjate nada más. El peor enemigo somos nosotros mismos, porque nos engañamos, nos decimos cosas, nos convencemos de hacer cosas que no le agradan a Dios. Cuídate, ándate con temor y temblor. Quiere decir, anda con mucho cuidadito de agradar a Dios. Cuida la salvación que Él te ha dado, no porque la puedas perder, sino porque eres un mayordomo, se te ha entregado algo tan valioso. Hermano, imagínate que yo te doy una bolsita con unos 15 diamantes, y cada diamante pues cuesta más o menos unos 5 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto traes en la bolsita? A ver, los que saben hacer matemáticas. Ay, pastor, es muchísimo dinero. Yo te doy el saquito con los diamantes. ¿Y qué haces, hermano? Te digo, aquí está, hermano. Ya te puedes ir. ¿Qué haces? Agarra los diamantes y los vas jugando así en la calle. Sí. Llegas a la casa y los pones ahí en la mesa ahí. ¿Sí? Los dejas en el tablero del coche con las ventanillas abiertas y te bajas a la placita a comprar 2 horas. ¿Sí? No. Esos diamantes y más las mujeres los van a cuidar. Los van a cuidar. ¿Y sabes por qué lo van a cuidar? Porque es algo muy
muy valioso. Así nuestra salvación, debemos estar cuidando este nuevo estado, esta nueva vida en la que Dios nos ha puesto. Por eso dice el versículo 13, pues Dios es quien en vosotros produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hacedlo todo sin quejas ni contiendas. A ver, levanten la mano los que se quejan. No, no es cierto, no levanten su mano porque se quejan. Ya la iban a levantar, ¿verdad? Yo me quejo del sol, me quejo del calor, me quejo del trabajo, me quejo que no tengo dinero, me quejo que me duele la rodilla, me quejo de mi esposa, me quejo de mi esposo. Pastor, ¿no puede hacer una oración por mi esposo para que Dios se lo lleve? O sea, me quejo. Somos muy quejones. Otros somos muy enojones, como los tamales que se ponen en hojas, enojones, se ponen en hojas, enojones, les decía decir el hermano tamal, porque lo ponen en hoja, los enoja. Dice ahí, sin quejas ni contiendas. Vive una vida agradable a Dios sin queja ni contienda. Y si eres un quejón, entonces debes doblar tus rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname porque soy el cascarrabias, soy quejoso, no estoy contento, no estoy a gusto con lo que me has dado. Fíjate qué le pasó al pueblo de Dios cuando no estuvo a gusto con lo que le ha. Mira, hermano, tú estás más bendecido que otros porque tienes una casa, tienes donde pasar la noche, tienes un trabajo, aunque sea como sea, tienes un esposo, tienes una esposa, sea como sea, tienes una familia, tienes hijos. Hay personas que no pueden tener hijos. Hay personas que tienen una terrible enfermedad cuando tú tienes una enfermedad leve. O sea, no tienes mucho de qué quejarte, pero sobre todas las cosas tienes una salvación tan grande que Dios te ha dado. Tienes un conocimiento de la persona más maravillosa que pueda existir, que es Dios, que eso te hace afortunado sobre todas las personas en el mundo, porque tú tienes a Dios. Por lo tanto, entonces debes de andar en la vida sin queja ni contienda, para que seáis intachables y puros. ¿Qué quiere decir intachable? Que no se le pueda llamar la atención de nada. ¿Eres alguien que no se le puede llamar la atención de nada? ¿Eres alguien? Bueno, si no eres alguien así, deberíamos de buscar eso y orar con Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser intachable, que no se encuentre una tachita en mí. Puro, nuestro corazón puro, nuestra mente pura, andar rectos delante de Dios. Dice: hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Cómo va la canción de estas mujeres? No tuve la culpa yo. ¿Cómo? El violador eres tú. ¿Han visto esos videos? Seguro. Si no lo han visto en su teléfono, lo han visto en la televisión. ¿Han visto esas mujeres? Y se les están uniendo más en todo el mundo. Y se levantan y hacen esa canción simétricas, ridícula y con una vestimenta ridícula. Esto va a salir ahí y me van a coser a mí porque estoy diciendo que es ridículo. Pero para los ojos de Dios, esta forma de vivir, hermano, esta generación, miren lo que dice: está torcida y depravada. Me mandaron, no sé si tengo tiempo para decirles esto, pero me mandaron una hojita que están poniendo en las escuelas primarias de lo que ya les van a enseñar por ley a los niños. A ver si la tengo aquí. Sí, aquí está. Estos son los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Derecho a decir de forma libre y autónoma e informada sobre mi cuerpo, a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Eso ya les van a enseñar en la secundaria y en la preparatoria, a sus hijos que están ahí. Les van a enseñar esto que allá son sus derechos sexuales, ya es por ley, tienen que
a aprenderlo, los chicos de secundaria y de preparatoria, por eso tienen que meterlos mejor a una escuela cristiana. Dice: derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, derecho a manifestar públicamente mis afectos, derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente, derecho a que se respete mi privacidad, un chamaquito de 13, de 15 años, derecho a que se respete mi privacidad. De hecho, los chamaquitos aquí que tienen las personas de menos de 18 años, tápense los oídos. Dice: derecho a que se respete mi privacidad, a que se resguarde mi información personal, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva, derecho a la igualdad, derecho a vivir libre de discriminación, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad, derecho a la educación integral en sexualidad, derecho a los servicios de salud sexual y reproductivo, derecho a la identidad sexual, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Nos están invitando a que nuestros hijos sean completamente libres en la cuestión sexual, y los pederastas están ganando terreno para regular que los niños puedan tener relaciones sexuales con los adultos si ellos así lo deciden, porque al niño hay que respetarle su decisión. Estamos en una generación torcida y depravada, hermanos. No, la Biblia no se equivoca, la Biblia es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la propia Escritura. Y esto solamente es una prueba, pero hay un montón de cosas que nos señalan que estamos en una generación torcida y depravada. Mira, ¿qué te parece? Me habló ayer un hermano y me dijo que su amigo le propuso que si no cambiaban parejas, que si cambiaban esposas, así, una generación torcida y depravada. Y como ya les he dicho, basta ver los celulares que hay adentro de esos celulares, qué hay ahí en esas redes sociales, qué hay en esas conversaciones. Y ¿saben qué es lo más lamentable, hermano? Que hay hasta gente dentro de las iglesias con una vida sucia en lo secreto, de que tu esposa o tu esposo no puede tomar el celular. ¿Por qué? Porque algo estás escondiendo. A ver, dáselo, intercambio. A ver qué hay. No, porque va a haber algo que no es correcto, ¿no? Y sabes que entre la gente del mundo, entender que es una generación torcida y depravada, pues es entendible, porque ellos no tienen a Cristo. Lo malo es cuando eso empieza a permear nuestra forma de pensar y de hacer nosotros como cristianos, y es vergonzoso, es vergonzoso. Se está llevando hasta la vida del cristiano. Por eso dice aquí el Señor a través del apóstol, dice: ustedes deben brillar en un mundo de tinieblas, brillar como estrellas en el firmamento, así como las estrellas. ¿Ves? El firmamento está oscuro, todo está oscuro, pero hay unas estrellitas allí que brillan. Así debe destacarse nuestra vida en un mundo que tiene una generación torcida y depravada. Por eso dice: debes mantener en alto la palabra de Dios. ¿Cada cuánto lees la palabra de Dios, hermano? Levanten la mano los que leen fielmente la palabra de Dios todos los días, todos los días. Todos los días. Ven, levante su mano bien alta, todos los días. No la bajen los que la levantaron. Ahora, los que están aquí así, volteen alrededor y vean ustedes delante de Dios cuántos entre nosotros estamos leyendo la Biblia todos los días. Y véanse ustedes que para los que están viendo en la cámara, de una congregación de más o menos, estamos hablando entre 80 y 100 personas hoy, levantaron sus manos como unos
8 o 10. De los que estamos en esta congregación, hoy reunidos aquí, no todos leemos la Biblia todos los días. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo estamos nosotros? Yo le decía el martes a los matrimonios que qué agradable sería que la pareja tuya, el esposo o la esposa, abriera la puerta y te viera a ti con la Biblia en las manos. ¿Hace cuánto que no ves a tu pareja? ¿Hace cuánto que no ves a tu hijo con la Biblia en las manos, leyendo la Biblia? ¿Hace cuánto que no sorprendes a alguien en tu casa doblando las rodillas y orando? ¿Y sabes por qué no lo sorprendes? Porque eso no pasa. Porque vivimos un cristianismo hoy en día en el que no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando a Dios. Por eso es muy fácil que nosotros nos aliemos con el mundo. ¿Y cuál estrella? ¿Cuál estrella en el firmamento? ¿Cuál diferencia en el mundo? Por eso el apóstol aquí nos dice, si estás verdaderamente unido a Cristo, si tienes una relación con Cristo, demuéstralo con unidad y demuéstralo con una vida intachable y pura. Y dice el versículo 16, manteniendo en alto la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a mantener en alto la palabra de Dios si no la lees todos los días? ¿La Biblia nos manda a leer la Biblia todos los días o no la misma Biblia no nos manda a leer la Biblia todos los días? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice. Y meditarás, dice, y le repetirás a tus hijos estando en la cama y al levantarte y en el camino. ¿No dice? Dice, y repetirás, y Josué dice, de día y de noche, de día y de noche. Ahora díganme ustedes si estoy mal, hermanos. Pastor es un exagerado por pedirnos que leamos la Biblia todos los días. Estoy tan ocupado que no puedo leer toda la Biblia todos los días. ¿Cómo pretendemos ser esas estrellas en medio de esa generación torcida y depravada si no estamos manteniendo en alto la palabra de Dios? Entonces, nosotros debemos ser obedientes y rectos. Debemos mantener un ejemplo radical. Y por último, debemos honrar la palabra de Dios y debemos honrar a los que trabajaron por nuestra vida. ¿Sabes cuántas personas oraron por ti para que vinieras a los Plantas de Cristo? ¿Sabes cuántas personas antes de ti trabajaron para que esta iglesia se sostuviera por lo menos estos 14 años? Para que tú llegaras, a lo mejor tú llegaste cuando tenían 7 años, o si tú creíste en otra iglesia hace años, ¿sabes cuánto se trabajó para que pudieras llegar a esa iglesia y vivir? ¿Sabes cuánto trabajo pasó aquel misionero o aquel pastor? ¿Cuánto tuvo que sufrir la esposa de ese pastor? ¿Cuánto tuvieron que sufrir los hijos de ese pastor para que tú un día pudieras escuchar el evangelio? ¿Sabes cuántas hambres pudo haber pasado aquel misionero que tocó la puerta para hablarte del evangelio? ¿Sabes cuántos esfuerzos se hicieron para poder tener aquí todos estos instrumentos y poder guiarnos a la adoración para que un día tú pudieras entender el mensaje del evangelio? ¿Sabes cuánto batallaron esas personas de tu familia o hermanos de la iglesia o algún extraño que quería que tú conocieras del evangelio? ¿Sabes cuánto batalló para que tú pudieras conocer a Cristo? No lo sabes, no lo sabemos. Como algunos de ustedes están batallando y preocupados y tristes porque su familia conozca del Señor. Cada semana alguien me pide: pastor, por favor, ore por mi familiar, ore por mis hermanos, ore por mi mamá para que se convierta al Señor Jesucristo, porque hay carga por ellos. Y a veces tenemos que aguantar cosas como cristianos para que esas personas escuchen el evangelio. A veces tenemos que soportar insultos, a veces tenemos que soportar menosprecio, que nos desechen. Ay, tú y tu iglesia tal, tú y tu culto tal, tú y tu Biblia, y están hasta blasfemando.
y tenemos que aguantar todo eso. A veces tenemos que pagar el costo de una Biblia, tenemos que pagar el costo de un manual, a veces tenemos que gastar gasolina, a veces tenemos que llevar a alguien al médico para que esa persona tenga un canal de comunicación y un día escuche el mensaje y pueda entender a Jesucristo. Hermano, ¿no deberíamos honrar todos esos esfuerzos? ¿No deberíamos vivir una vida recta delante de Dios? Primero, para agradar a Dios. Segundo, para llevar adelante su palabra. Tercero, porque hay que honrar a los que trabajaron antes de nosotros para que nosotros un día conociéramos del Evangelio. Hay que honrar esa memoria, hay que honrar ese trabajo. Miren lo que dice el versículo 16: manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo, dice Pablo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Cuánto trabajó Pablo, hermanos? Naufragios, desvelos, golpizas, hambres, descrédito de los mismos hermanos, ataques de los que no son hermanos. Cuánta cosa sufrió el Señor, el apóstol Pablo para predicar el Evangelio. Y dice, por favor, ustedes manténganse en unidad. Ustedes, los que están unidos a Cristo, vivan la unidad. Ustedes que están unidos a Cristo, vivan una vida intachable y pura en medio de una generación torcida y depravada, para que cuando estemos allá con el Señor, cuando hayamos muerto todos aquí, pero el Señor nos tenga ya en su gloria, yo esté contento de que eso que sufrí no haya sido en vano. Tenemos que honrar a aquellos que se esforzaron porque nosotros hoy tengamos una fe en Cristo. Porque cuando nosotros vivimos una vida como mundanos, una vida alejados de Dios, es como si estuviéramos haciendo menos todo lo que ellos se sacrificaron. Algunos de ellos fueron tus padres, o fue tu tía, o fue tu hermano. ¿No te interesa? ¿No te importa? ¿Lo tienes en menos? No seas ingrato, no seas ingrata. Dios los usó para que tú tuvieras hoy una fe en Jesucristo. Hónralos con una vida agradable delante de Dios. Hónralos con una vida obediente. Hónralos que tú puedas ser levantado y tener la dignidad de decir, Señor, tú me entregaste la oportunidad de tener una vida cristiana. Aquí estoy delante de ti. Te entrego una vida íntegra. Te he servido, te he agradado, he obedecido, no he fallado. Aquí está, Señor, mi vida para servirte. Así deberíamos llegar al Señor, hermanos. Y si usted ha fallado hasta el día de hoy, ¿por qué no le dice hoy al Señor, desde hoy, Señor, me propongo servirte, para cuando llegue yo allá, yo pueda honrar a los que han trabajado, pueda honrar tu palabra y sobre todo pueda honrarte a ti, Señor? Honro a mi Rey. Aquí estoy como un caballero delante del Rey, como aquel caballero medieval que doblaba su rodilla y entregaba su espada al Rey. He servido a mi Rey y entrego buenos resultados. Deje, hermano, abandone lo que a Dios no le agrada y busque a Dios con todo su corazón. Sea obediente. Así el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando estemos delante de Él, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Versículo 17: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. Siquiera que si me sacrifico, hasta con gusto lo hago, hermano, con tal de lograr el propósito de que ustedes sean buenos creyentes, sean buenos cristianos. Usted lo puede hasta pensar también, si quiere, un poquito como pastor. Ustedes a veces piensan que el pastor solamente está predicando el domingo y la función del pastor es que todo el mundo le dé un abrazo y un saludo ahí al final y le diga, oh pastor, estuvo muy bien el sermón el día de hoy. Estuvo tan bueno que le cayó muy bien a él. Yo ya lo sé, pero a él le cayó muy bien. Algunas personas piensan que ser pastor es predicar aquí el domingo y que todo el mundo lo salude. Pero hay un montón de cosas que nosotros hacemos como pastores
Y muchas veces, hermanos, no son cosas muy agradables, todo eso para poder llegar al propósito de que la gente esté conociendo y amando a Dios. No lo eche en saco roto. Y el versículo 18 termina diciendo: así también alegraos y compartid vuestra alegría conmigo. Gócense conmigo, porque cuando el apóstol ve que la obra se está llevando a cabo, es un gozo. Cuando el pastor ve que las ovejas están creciendo en Cristo, cuando están obedeciendo al Señor, cuando están trabajando para el Señor, hay un gozo. Me dijo Francisco, que hoy no está aquí, con su esposa Sandy. Ellos están en Cruz del Palmar, allá viven. Y me dijo un día: pastor, usted no lo sabe, pero yo estoy visitando a 2 familias y les estoy llevando el evangelio. Y yo digo: Francisco, te felicito. Sandy, te felicito. Me hacen sentir tan contento, porque quiere decir que lo que hemos invertido en ti no ha quedado en la basura. Lo que hemos invertido en ti, ahora tú lo estás dando fruto. Hermano, hay gente que ha invertido en usted, invertido tiempo en oración, han doblado sus rodillas, invertido tiempo para que usted pueda conocer más del evangelio. Honre ese sacrificio. Y también, hermano, gócese y alégrese cuando sus discípulos también estén compartiendo la palabra de Dios. Únanse a ese gozo conmigo, dice el apóstol Pablo. Resultados o demostraciones de una auténtica relación con Cristo. Las tienes en tu vida. Estás en tu vida demostrando que tienes una relación auténtica con el Señor. Si no, es tiempo de hablar con el Señor. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Hay cosas que necesitamos mejorar y cambiar en nuestra vida. Tú las conoces todas, Señor. Nos has dado el ejemplo de esta kenosis, este despojamiento de tu gran poder, de tus ventajas, mostrándonos a nosotros la humildad, Señor, que nosotros a veces no queremos tener ni una pizca de humildad. Queremos seguir haciendo nuestros propios planes y propósitos. Queremos seguir nuestra propia vida, nuestros propios deseos, cuando tu palabra es muy clara y nos dice que debemos ir en contra de eso y sujetarnos a tu voluntad. Dios, perdónanos. Señor, si hay aquí alguien que no tenga una relación contigo, que no haya iniciado ese compañerismo con tu Santo Espíritu, tócale en su corazón, en su mente, Señor. Si alguien aquí está dudando acerca de la salvación que tú ofreces, por favor tócale, Señor. Y en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Tú conoces todo, tú sabes la condición de nuestro corazón y sabes que somos pecadores. Por favor, perdónanos, Señor, y sálvanos y límpianos con tu sangre preciosa. Tú conoces lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer. Nuestras intenciones no están ocultas ante tus ojos. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser verdaderamente esas estrellas que brillen en el firmamento en medio de una generación torcida y depravada, una generación que no te conoce y que hace tantas cosas equivocadas, Señor, porque no te conocen. Pero ¿cómo te van a conocer si nosotros mismos no abonamos para que ellos te conozcan? Si al contrario nosotros nos unimos con nuestra indiferencia, con nuestra poca consagración, al no hacer nada, estamos contribuyendo a que su corriente vaya adelantando y creciendo. Señor, perdónanos cuando nos hemos mantenido, Señor, indiferentes, cuando no leemos tu Biblia. Pasa un día, 2 días y no leemos tu Biblia. Asumimos que ya conocemos lo suficiente, que ya hemos oído lo que necesitamos, y estamos equivocados, porque tu palabra no es en vano, que nos dice ella misma que debemos estar bebiendo, leyendo, amando tu palabra, Señor,
¿Cómo podremos hacer frente a un mundo que piensa diferente si nosotros no estamos teniendo tu palabra en nuestro corazón y en nuestra vida con abundancia? Perdónanos, Señor, por haber fallado hasta ahora de esta manera. Perdónanos, Señor, por fallarte en múltiples formas, Señor. Cosas que ya nos has dicho que debemos dejar y somos necios, somos renuentes, somos rebeldes, Señor. Somos de dura cerviz. Por favor, perdónanos, Padre, porque lo que sigue de eso es el quebrantamiento. Y tú quebrantas a tus hijos, los quebrantas hasta el polvo, a fin de que sean salvados, a fin de que sean disciplinados y que la rectitud y la santidad se manifiesten en su vida. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y ayúdanos verdaderamente a demostrar que estamos unidos a ti y demostrarlo con esa unidad a través de la humildad, de ver a los demás, Señor, como superiores, de no creernos, de no hacernos los arrogantes y hacer un gesto malo con nuestra cara, con nuestro rostro, Señor. Perdónanos cuando nuestro corazón está obstinado y ayúdanos a ser humildes, a pensar en las necesidades del otro y no solamente en las nuestras, a verte a ti como el principal ejemplo. Y tú, Señor, nos mostraste cómo hacerlo, te humillaste, y no solamente en la obediencia que querías, sino hasta la muerte y la muerte de cruz. Así nosotros, ayúdanos a ser obedientes, a vivir recto, Señor, en un mundo que lo requiere y que es justo, porque así honraremos tu palabra y honraremos a todos aquellos que en algún momento hicieron un esfuerzo para que nosotros ahora seamos creyentes en Jesucristo. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y si hay alguien aquí, Señor, con dudas, con alguna tristeza, con algún pesar, con alguna congoja tan grande en su corazón, yo te pido que tu poderoso amor, Señor, lo envuelva y tu fortaleza lo levante. Y si hay alguien que está ansioso, alguien que está preocupado, alguien que no está a gusto con el tipo de vida o la etapa en la que está viviendo, oh Dios poderoso, yo te pido que tú le asistas con tu gracia y le hagas resplandecer tu amor y tu bondad y tu sabiduría en sus vidas. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.